la FLIP lo saca del país y se lo lleva durante un tiempo. Pues la gente comienza a reaccionar, la gente comienza a hablar, pero desafortunadamente durante esos 3 años, prácticamente del 2021 al 2023, pues la gente no encontraba eco en sus denuncias, en lo que le decían a las autoridades. No se encontraba eco en la policía, en la misma alcaldía municipal se dio y se hablaba y la gente comenzó entonces a murmurar que cuando iban a informar que estaban siendo extorsionados, la respuesta era que lo mejor era que pagaran, que más bien les ayudaban a cuadrar para que pagaran un poco menos y cosas como estas. Entonces, esto comienza a generar una desconfianza de la ciudadanía, alcalde, en las instituciones. ¿Cuánto Sí. tiempo lleva esta situación? Porque lo que usted nos cuenta es doloroso, es grave, usted lo había advertido, pero el hecho de que la gente fuera a la policía y le dijeran no hay nada que hacer, lo que yo puedo hacer es bajar la posibilidad de que ellos negocien con usted y le rebajen el pago de la extorsión. No en la policía, en la alcaldía. Iban a la alcaldía, hablaban con autoridades de la alcaldía y esas mismas autoridades le decían que lo mejor era que pagaran su extorsión. Este es un tema que viene hace ya 3 años. Realmente casi que eso explosionó después también del mismo estallido social. Prácticamente desde ese momento comienza a haber esta situación tan crítica. Entonces comienzan muchas personas a dejar la ciudad, muchas personas a dejar sus negocios, otros que se oponen inicialmente son asesinados, otras personas terminan pagando y cuando pagan una vez pagan 2 y pagan 3 y pagan 5 y pues la situación se ha vuelto muy muy compleja en Tuluá y bueno, pues esto es lo que estamos recibiendo. En esto hay una responsabilidad directa del gobierno municipal, del anterior gobierno municipal que permitió que esa banda delincuencial creciera y acorralara, secuestrara a los ciudadanos tulueños. Sí, alcalde, ¿por qué usted asocia el estallido social del 2021 con la expansión y el fortalecimiento de la banda La Inmaculada? ¿Qué pasó en el estallido social que llevó a su fortalecimiento? A mí me parece que ahí se da una demostración de fuerza cuando queman el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia de Tuluá lo queman en el 2021, en mayo del 2021. Y lo que nosotros percibimos de todo eso es que las autoridades permitieron que esto sucediera. Sí, estaba avisado, estaba advertido que podría suceder una situación de este tipo y las autoridades desde la misma administración municipal y las fuerzas de policía y ejército pues finalmente pues no hacen lo suficiente para evitar que esta situación suceda. Y casi que simultáneamente cuando sucede ese tema de la quema del Palacio de Justicia, queman locales, hacen vandalismo en el centro de la ciudad, se comienza entonces como a desatar una peste de extorsiones, de amenazas, de intimidaciones, de asesinatos, que lleva pues a que la situación en Tuluá se vuelva supremamente complicada para la ciudadanía tulueña. Y esa es la herencia que usted recibe, alcalde Vélez. Quisiera preguntarle, una vez usted llega a la alcaldía de Tuluá, ¿qué se encuentra en términos de contratos? ¿Cuántos contratos le dieron a La Inmaculada en su municipio, alcalde? Digamos que eso no está tan determinado que le dieron este o aquel contrato a La Inmaculada. No, hay contratos muy sospechosos de personas que tuvieron contratación digamos en muchos sectores y eso me imagino que lo tiene que analizar es la Fiscalía General de la Nación y las autoridades. Lo que sí nosotros encontramos realmente es un desorden administrativo y financiero horroroso. Nos dejaron una deuda de casi 44.000 millones de pesos y a hoy llevamos casi 18.000 millones de déficit. Cada que vamos a una reunión y presentan estados financieros, el municipio de Tuluá les está debiendo. Entonces, por darle un ejemplo, vine a la reunión de alcaldes de la Federación Nacional de Municipios y el municipio debe 327 millones. O fui al Consejo Directivo de la UCEBA y el municipio debe 1.420 millones. Se firmaron contratos sin ni siquiera, o sea, hicieron adiciones de contratos sin ni siquiera tener un certificado de disponibilidad presupuestal. Y como esas cosas, muchísimas más. Sí.
es una situación complicada, es una situación difícil. Por supuesto que hay una decisión de recuperar el municipio, de hacer que las cosas funcionen. Este año es un poco difícil, es un poco complicado por todo este legado que estamos recibiendo, pero pues no nos queda de otra sino trabajar. Y el tema de seguridad, pues ustedes ya lo conocen, inmensamente complicado. Vuelvo y digo, gloria a Dios, llevamos 3 semanas más o menos tranquilas, sobre todo de una tensa calma, pero la ciudadanía siente pues que de todos modos las cosas van cambiando, muchas denuncias, gente colaborándonos, gente hablando, y eso es fundamental para poder recuperar nuevamente el orden y la tranquilidad en nuestro municipio. Alcalde, pero usted en su momento denunció que la banda criminal La Inmaculada tenía participación en varias de las dependencias de la administración del exalcalde John Jairo Gómez Aguirre, pero principalmente en la Secretaría de Tránsito. En julio del año pasado... Claro, el Departamento de Movilidad de Tuluá. En julio del año pasado fueron asesinados la directora de Movilidad de Tuluá, su asesora jurídica y un agente de tránsito. ¿Por qué mataron a estas personas? A ver, durante los 4 años anteriores hubo 11 atentados a personas relacionadas con el Departamento de Movilidad. Y de esas 11 personas hubo 7 asesinatos, incluida la directora de Movilidad y una contratista. Pero también atentaron contra agentes de tránsito. Finalmente no terminaron muertos, pero fueron 4 atentados. Nosotros lo que entendemos de esta situación es que al controlar el Departamento de Movilidad controlaban las entradas y salidas de Tuluá. En los mismos carros, en las motos de movilidad, transportaban armas, transportaban drogas. Ese es un tema que está evidenciado, que además las autoridades lo conocen. De esos agentes de tránsito vinculados hay uno que está detenido en una cárcel. Hay otra persona que está detenida, creo que con domiciliaria, y hay otro que anda fugado, está en el exterior, que son personas que tienen ya procesos adelantados. Lo que escuchamos es que hay otro proceso en contra de otro agente de tránsito por homicidio y así sucesivamente. Por ejemplo, la agente de tránsito que está con domiciliaria está vinculada a 39 hechos delictivos y a 9 asesinatos. Entonces es un tema supremamente complicado. Desde esta dependencia controlaban la ciudad con la posibilidad de desplazarse los agentes de tránsito por todo el casco urbano. Y eso entonces se suma a una figura que crearon de gestores de movilidad y el tema de las busetas en Tuluá, que ha sido supremamente complicado, de una empresa creada a la fuerza sin respetar las condiciones para que se generara una competencia libre. Y bueno, muchas cosas, y todo eso actuado en contra de la ciudadanía, porque actuaron como ya lo hicieron en tiempos anteriores, temas de narcotráfico en otras ciudades, en Cali, en Medellín, y ahora hicieron lo mismo, y tuvieron realmente un control de la ciudad. Esa fue la dificultad más grande, y ese control permitió entonces llenar de miedo a la gente, hacer que las personas no tuvieran ni siquiera la intención o la capacidad de denunciar. Cuando una persona denunciaba y llegaba a la policía a su local, a los 5 minutos les decían, vea, ya sabemos que llegó la policía. Claro, porque había una red en la ciudad que circulaba en eso. Alcalde, ¿y eso ya terminó? ¿Ya hoy la Inmaculada no tiene el control de la ciudad de Tuluá? No, ya la Inmaculada no tiene el control de la ciudad, ni tiene el control del Departamento de Movilidad. Solamente quedan 2 agentes de tránsito sobre los cuales existen muchas dudas, y pues estamos buscando como una solución de ese tema. ¿Es el alcalde pero hoy ya de Tuluá? No tienen el control de la ciudad. Sí, es el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, con nosotros. Alcalde, muchas gracias y esperamos que la justicia actúe. Al final de eso se trata, que al final, si la Fiscalía tiene suficientes pruebas, lleve a que esto tenga un desenlace que pretenda castigar a los responsables de una situación tan delicada que puso en jaque a centenares de miles de personas. ¿Cuántos habitantes tiene Tuluá, alcalde? En Tuluá somos 234.000 personas aproximadamente. Imagínese usted. Pero no solamente el problema es para Tuluá, hoy el problema es para todos los municipios que están a su alrededor, Se expandió, Río Frío, Trujillo, claro. Andalucía, Boga Grande, San Pedro, sí. Buga. En Buga han habido 21 asesinatos este año,
seguramente relacionados también con esas mismas estructuras que quieren buscar otros espacios, porque en Tuluá hoy tiene una dificultad inmensa. Alcalde, gracias. 7:10 minutos. A ustedes, muchísimas gracias, muy formales. Cambia el reloj, 7:11, Héctor. Una situación profundamente complicada. Por supuesto que no es nueva, Héctor. Aquí hemos tenido unos episodios de nexos y de cooptación del poder político por parte de grupos criminales a lo largo de nuestra historia. Tal vez lo nuevo es que en este caso un grupo como la Inmaculada no solamente mantiene bajo su total control una ciudad como Tuluá, porque no es municipio, más de 200.000 habitantes, imagínese usted, sino toda una región. Eso es lo más complejo de toda esta situación. Claro, no, como Ricardo, Tuluá es una ciudad muy importante, está, como dicen, en el Valle del Cauca, en el corazón del valle, y eso la hace ser importante en realidad, porque es una especie de enlace entre el eje cafetero y el Valle del Cauca y el resto del occidente, y tiene pues una economía muy pujante, realmente increíble todo lo que el alcalde describe, y realmente hoy ya uno debería estar restablecido, pero lo descorazonador es que este señor que acabamos de entrevistar, el hoy alcalde, lo viene diciendo desde hace meses, casi que años, casi 2 años haciendo estos denuncios, y realmente la justicia, pues esta vez por fortuna operó, y estamos dando la noticia de que efectivamente hay un número importante de capturados y que pareciera que la banda está desactivada, etcétera, pero realmente a uno siempre le queda el sinsabor de por qué tanta demora. Si todo el mundo lo sabe, si es una cosa que es pues totalmente conocida por la población, ¿por qué la fiscalía, la policía no logran avanzar más rápido? Y claro, también queda pues obviamente la tristeza enorme de que siempre hay personas que están vinculadas con los organismos del Estado, que están involucradas en estas cosas. La verdad es que ese tipo de hechos como el que acabamos de oír no pueden ocurrir sin que haya personas que están en entidades claves del Estado, policía, fiscalía y en este caso alcaldía, involucradas. Asumir semejante control de una ciudad tan importante como Tuluá, desgraciadamente solo también se explica por actos de corrupción. Ricardo. Sin duda, traigo a colación 2 cosas, Luis Ernesto, para la discusión. Uno, el informe de Naciones Unidas de ayer, que señala que lamentablemente en varios municipios y regiones de Colombia los grupos criminales amenazan con tomar el control del territorio. Y 2, la referencia que hace el alcalde Gustavo Vélez a cómo el estallido social del 2021 tuvo incidencia en la manera en la que al final terminó enlazándose la banda La Inmaculada en Tuluá con la alcaldía y con la División de Tránsito y Transporte. Ricardo, es que mire, yo sí creo que aunque tenemos una historia larga de participación o infiltración de grupos ilegales en la política, yo sí creo que es un caso nuevo en nivel de degradación. Nosotros vimos periodos en los cuales las FARC, por ejemplo, intimidaban alcaldes, impedían que se desarrollaran elecciones o ponían alcaldes que les fueran afines en municipios muy, muy apartados, muy pequeños. Después vimos todo el fenómeno de la parapolítica, pero lo que estamos viendo ahora, y que eran organizaciones que de alguna manera perseguían, obviamente desafiando el monopolio de la fuerza del Estado, pero perseguían algún fin político en el fondo. Y ese control territorial implicaba algo más que simplemente la administración de negocios ilegales. Esto ya es verdaderamente la degradación absoluta, donde una banda criminal delincuencial que seguramente no tiene ningún proyecto programático ni político distinto a extorsión, a microtráfico, a trata de personas, digamos, todas las peores formas de la criminalidad, lleguen a semejante nivel de poder. Es que estamos hablando no de un municipio de 5.000 habitantes en el medio de la selva, estamos hablando, como lo decía Héctor, del municipio, de los municipios más importantes del país, un municipio grande, además en el corazón de un departamento estratégico. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado esté permeado de esa manera
y nos enteremos solo cuando termina el mandato. Pues no nos enteremos, porque nos mencionaba, estas denuncias venían tiempo atrás, pero la justicia solo logra intervenir o hacer algo después. Y lo peor es que seguramente estas estructuras que permitieron que llegaron tan alto en el poder están operando allí, siguen activas. Y realmente uno no ve cómo hoy la inteligencia del Estado, la capacidad militar, la capacidad policial, tenga realmente cómo revertir este fenómeno, que es una degradación, insisto, muy distinta a lo que hemos visto. Sí, lamentablemente un país permeado por la violencia, por las organizaciones criminales, pero que ya una banda criminal, una bandola esté ahora controlando un municipio de 200.000 habitantes, eso yo creo que no tiene antecedentes. Luis Ernesto, es que la diferencia aquí es que el poder estaba completamente infiltrado por la criminalidad. Entonces tuvo que salir el alcalde anterior y llegar Gustavo Vélez para poder perseguir a estas estructuras criminales. Es que recordemos que el 3 de enero el alcalde Vélez aquí nos dijo que él lo había denunciado toda la campaña, pero que no lo habían protegido ni siquiera de parte de la UNP, sino hasta septiembre que le pusieron una persona. Entonces, desde el poder, la Inmaculada, por supuesto, lo que tenía era impunidad y era muy difícil que la policía o que la fiscalía pudiera llegar. Tuluá es la ciudad número 29 de Colombia, nos lo decía también el alcalde Vélez en su momento. Y yo sí celebro que 2 meses más tarde pues esté preso el alcalde anterior, porque es que definitivamente la coexistencia entre el crimen y la institucionalidad solo hace que la institucionalidad esté corrupta y permeada. María Consuelo, el año pasado, y Álvaro, que se une a la discusión, el año pasado Gustavo Vélez, a quien acabamos de entrevistar, estuvo varios meses confinado en una finca en las afueras de Tuluá porque la banda La Inmaculada no le permitió hacer campaña en su municipio. La banda La Inmaculada tenía tal poder que mató, cazó como si fuera un ave, como si fuera un águila, como si fuera cualquier tipo de elemento, a un parapentista que llevaba un pasacalles, una publicidad de Gustavo Vélez. El nivel fue muy, muy serio y la administración anterior realmente no hacía mucho frente al asunto. Y un dato adicional, Álvaro, esta investigación lleva 2 años, es decir, en 2 años de trabajo no es tan fácil a veces conseguir las pruebas para llevar a la cárcel a los responsables de cometer delitos. Después de 2 años la Fiscalía ordena las capturas y presenta hoy ante las autoridades correspondientes. La diferencia de este caso con los otros problemas de crimen en otras ciudades es que aquí es clarísimamente crimen organizado, pero ese es el problema de Colombia por todas partes. Hasta el tema de los celulares termina en crimen organizado. Todas son organizaciones de crimen organizado. Y la respuesta para eso no está ni en la inteligencia militar, eso no es con policías y bolillo, eso es con fiscalía. Este país está necesitando urgentemente una fiscalía eficiente, no de micrófonos, despolitizada, dedicada a investigar. Lo que se necesita en Colombia es investigación y acusación de las organizaciones criminales que están por todas partes. A eso se tiene que dedicar la Fiscalía y hay que pedirle resultados a la Fiscalía. Y en este momento que se está hablando de cambio de fiscal, hay que preguntarse si esa Fiscalía del pasado, tan politizadas, tan metidas en temas constitucionales, hacen la labor. ¿Quién más va a hacer la investigación para poder enfrentar estas organizaciones? Pues la Fiscalía, para eso está, eso no es la policía, ni es el ejército. Y ya sabemos lo que ha pasado con la inteligencia del Estado en el pasado. Para esto no está creada. Sí. Para eso está creada la Fiscalía. Cada vez que haya escándalos de estos hay que preguntarse por qué la Fiscalía no ha operado, por qué se ha demorado, por qué la investigación no funciona. En todas partes lo que necesitamos en Colombia es investigación criminal. Pero en este caso hay resultados, ¿no, Álvaro? Es decir, está capturado un exalcalde. Claro. No, pues resultados pues tardíos porque hubo que el alcalde actual arriesgar su vida en la campaña y como alcalde denunciando día tras día esta situación y aún así nada pasaba. Finalmente pasó. Eso lo que demuestra es que se necesita que la Fiscalía actúe y actúe más rápido y con mayor contundencia.
7:20, Hugo Mario, me escribe un oyente y me dice, esto puede funcionar, lo que hacía la banda La Inmaculada con la División de Tránsito de Tuluá. Me dice este oyente que podría ser una réplica a menor escala de lo que hicieron los Rodríguez Orejuela en Cali, cuando permearon la red de taxistas en la época de mayor fortaleza, Hugo Mario, del cartel de Cali. ¿Puede ser asimilable? Claro, controlaban el ingreso y la salida de personas a Tuluá, o sea, sabían quién se movía en los accesos a esta ciudad a través de los agentes de tránsito, como lo ha dicho el alcalde Gustavo Vélez, pero además la banda La Inmaculada, Ricardo, encontró que en Tuluá el negocio para ellos no era la extorsión de comerciantes tanto como sí la contratación pública. Esta banda comienza extorsionando a pequeños comerciantes de la plaza de mercado, luego a grandes cadenas de supermercados, avícolas y otras empresas, y termina, entre comillas, haciendo un acuerdo con el alcalde de la época, John Jairo Gómez, según esta investigación de la Fiscalía, para quedarse con una buena tajada de la contratación pública, y encuentra que la Secretaría de Movilidad o el Departamento de Movilidad del municipio es realmente muy rentable para ellos, y ahí nombran a funcionarios de su confianza. De hecho, el jefe de los agentes de tránsito de Tuluá era presuntamente integrante de la banda criminal y está hoy capturado en esa ciudad. Es decir, que tenían todo un entramado de corrupción al interior de la alcaldía de Tuluá, y eso para ellos era demasiado rentable, Ricardo. Muy bien, Hugo Mario, 7:22. Hoy estaremos pendientes de la audiencia en la que se legalice la captura del exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, de 3 de sus secretarios y de un contratista por 4 delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado. En segundos, saludo en Mañanas Blue al presidente de Ecopetrol para hablar de los resultados que ayer se dieron a conocer sobre la principal compañía de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Visual Radio, un año al aire. Bueno, es adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque evidentemente la magia de la radio ha cambiado un poco. Quizás una de las cosas que tenía la radio era eso, el hecho de poder digamos, llegar a la gente solo con audio, y que la gente imaginara todo lo demás, y uno podía, digamos, incluso hacer radio de cualquier manera. Hoy, evidentemente, las formas, hay que cuidar el empaque, hay que cuidar el producto, y evidentemente se convierte en una nueva tecnología que ayuda, que le permite también a la audiencia tener la posibilidad de no solo escuchar, sino de observar, de poder meterse de lleno en la noticia de diferentes maneras y de tener contenido desde todos los ángulos, y eso hace que el medio cambie. Así que bueno, bienvenida a las nuevas tecnologías y bienvenida, digamos, la idea de tener imagen también en un medio tan rico como la radio. En Blue le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Olmedo López era insostenible y se terminó cayendo. En 24 horas pasó de emitir un comunicado alabándose y respaldándose a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro, que finalmente lo desautorizó. Hasta anoche, cuando presentó su renuncia irrevocable, fue director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue un paso por esa entidad turbulento en medio de controversias, la suspensión que lo dejó por un mes fuera del cargo y los 40 carrotanques que compró a pesar de las advertencias y por las que increíblemente el propio gobierno, en cabeza de Andrés Hidárraga, que es el secretario de Transparencia. 4 minutos, se dieron a conocer el día de ayer, este jueves, los resultados de Ecopetrol, la principal empresa de Colombia, resultados que tienen que saber una clara lectura, hay que saberlos leer por lo que significan. Algunos pueden verlos en clave de que se han reducido algunos elementos fundamentales, entre ellos las reservas probadas de petróleo que tiene Colombia, fundamentales para la autonomía energética del país, y por otro lado, entender de qué manera la disminución de las ganancias no es lo que aparentemente es, porque hay que mirar cuánta plata giró de transferencias Ecopetrol
al Estado colombiano, al gobierno, al Estado colombiano. Ecopetrol es la principal empresa del país y es una de las principales financiadoras del presupuesto nacional. Todos los años es la principal fuente de divisas que hoy tiene el país. El doctor Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol. Doctor Roa, buenos días. Ricardo, muy buen día para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Quisiera que les explicara usted a los oyentes, a quienes están con nosotros a esta hora también en YouTube, por qué usted y el presidente Petro hace minutos a través de sus redes sociales desde la cumbre de la CELAC afirman que los resultados del ejercicio del año 2023 de Ecopetrol son los segundos más importantes de la historia o los segundos mejores de la historia de la petrolera. Así es, Ricardo, los números y los indicadores, los resultados del año 2023 en la ventana de tiempo que lo quieran mirar son los mejores de toda la historia de Ecopetrol, en términos de sus niveles de producción, en términos de los volúmenes de crudo y de combustibles transportados, en términos de la carga, de los niveles de carga que hicimos en nuestras refinerías nunca antes vistos, 420,000 barriles día. En términos del resultado, el resultado hay que tener presente pues el factores importantes que no son el control de ninguna petrolera, pues al menos de las que tomamos precio, será el control de los que forman precio, pero no, Ecopetrol es una de las empresas que toma precio del mercado y por eso esa diferencia de $17 del precio del barril de crudo en el mercado internacional impacta respecto del año 2022 que estuvo en $99, ahora en el 2023 a 82. Impacta la utilidad, impacta el EBITDA, impacta el retorno a los accionistas, todo esto es lo que hay que mirar. Pero en términos de la producción, en los parámetros operativos, Ecopetrol está alcanzando el mejor año de toda su historia. El segundo mejor año de toda su historia. El segundo mejor año de toda su historia. Hablemos de producción petrolera. ¿Cómo le fue en ese aspecto a Ecopetrol el año pasado? Sí, nosotros veníamos de producir en el 2022 709,000 barriles día, logramos récords importantes. Al cuarto trimestre del año 23 alcanzamos 758,000 barriles día de producción y en promedio en el año obtuvimos 737,000 barriles día de producción en el año 2023. Esto es prácticamente 10,220,000 barriles más que produjimos respecto al año 2022 en el año y pues eso refleja una muy buena condición operativa de los activos de Ecopetrol en la producción, con inversiones que también fueron históricas, 97% de ejecución del plan de inversión en el año 2023, fueron prácticamente 6.38 billones de dólares, unos 27 billones de pesos, con los que hemos podido estar anunciando estos resultados al cierre del 2023. Sí, doctor Roa, ¿cuánto tuvo que ver en este resultado, en la caída en los ingresos del 10%? Bueno, pero sobre todo en las ganancias del 42%, el impuesto sobre las regalías que finalmente se cayó a manos de la Corte Constitucional. Bueno, eso es un efecto de 1.6 billones, pero en particular sí hay que hacer la claridad que la tasa efectiva de tributación de Ecopetrol tuvo un incremento del 5.12%, ahora es prácticamente el 36%, algo más del 36% de tasa efectiva de tributación, 36.6%, con lo que prácticamente por eso está recibiendo la nación también las más altas transferencias de toda la historia. El mejor resultado obtenido era el año 2022 con 42.4 billones de transferencias, en el año 23 fueron 58.3 billones de transferencias en impuestos, regalías y utilidades. Sí, pero limpiando ese golpe, por decirlo así, de la reforma tributaria, la no deducibilidad de las regalías, ¿cuánto mejor habrían sido los resultados de la empresa? Como para tener el panorama un poco más claro. 1.7 billones, Paola, es el efecto de ese incremento tanto en la utilidad como en las transferencias a la nación. 1.7 es la diferencia sobre las transferencias. Doctor Roa, ¿es para preocuparse la disminución de las reservas probadas de petróleo entre 2022 y 2023? En 2022 teníamos petróleo para 8,4 años de autonomía, quiero decir. En 2023 bajamos a 7,6 años, una disminución del 6,3% en las reservas probadas. ¿Nos preocupamos los colombianos? Ahí es donde hay que tener nuestro más grande reto. Nosotros
En esa desincorporación de reservas, el año pasado tuvimos unas asociadas obviamente a la inviabilidad de los proyectos con ese nuevo precio de crudo. Eso fueron prácticamente 53 millones de barriles que tocó descargar del balance con el que traíamos en el 2022, pero también hicimos importantes esfuerzos en sumar. Lo que pasa es que también la mayor producción agota las reservas y ese fue el foco que le pusimos el año pasado a uno de los mayores indicadores, es aumentar la producción en los volúmenes que más pudiéramos, pero ese agotamiento incorporación de reservas en total en el año 2023 por 119 millones de barriles. Ahora, ¿qué estamos haciendo? La metodología no permite pues poner las reservas, sino las que son probadas en el indicador de reposición de reservas, pero hemos venido madurando esos recursos que antes, o más bien en la primera fase, se llaman prospectivos, luego migran a ser contingentes y luego a reservas 3P y luego a 2P y 1P. En ese trance Ecopetrol se gastaba 12 años antes. Ahora hemos implementado una nueva metodología que se llama recursos a producción, dentro de la cual la expectativa es poder colocar estos recursos en no más de 7 años, estas moléculas de los hallazgos que anunciamos el año pasado, colocarlas en no más de 7 años. Por eso vamos a hacer una reposición de reservas en los siguientes 4 o 5 años, bien importante para el país, a efectos de casi duplicar o triplicar, y estamos hablando en reservas de gas, la actual disposición que hay de reservas de gas. Sí. Doctor Roa, ¿hay algún riesgo por ese cambio en los tiempos en los que un hallazgo eventualmente se convierte en reserva probada? Es decir, bajarlo de 12 a 7 años el trámite para poderlo meter en las reservas, ¿tiene algún riesgo, alguna implicación? No, simplemente mayor apropiación de recursos, y en eso hemos sido muy responsables. Para este año, por ejemplo, las inversiones que vamos a hacer en lo que se llama exploración y explotación son casi $4 billones, 3.9 exactamente, a la actividad de exploración y explotación. En eso estamos centrando nuestros esfuerzos, en madurar esos recursos y esos hallazgos que también el año pasado reportaron su mejor nivel de éxito. Nunca antes Ecopetrol había tenido un nivel de éxito en su campaña exploratoria del 50%, de 14 pozos que exploramos en 7. Tuvimos hallazgos importantes que hay que venir madurando, obviamente, para poder incrementar esas reservas. Sí. Doctor Roa, de los 1.883 millones de barriles probados de petróleo que tiene Colombia, que alcanzarían para 7,6 años, si no hay nuevos hallazgos, pues no va a haber, porque simplemente no hay nueva exploración. Pero de esos 1.883 millones de barriles, ¿cuántos son de Ecopetrol? ¿Qué porcentaje es de Ecopetrol y qué porcentaje es de privados? No, prácticamente los que estamos reportando, esos 1.883, son nuestro balance propio. Es nuestro balance autónomo. Ya sea lo que maneja la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le coloca un 12, 14% más, que son los recursos de las otras petroleras. Pero este es nuestro balance propio, sobre el que estamos diciendo con qué reservas contamos. 78% de esos millones de barriles equivalentes son líquidos y 22% son gas. En líquidos estamos nosotros desde Ecopetrol estimando una vida media de 7.7 años para los crudos, y en gas estamos hablando de una vida media de 7.2 años. Pero no es cierto que estemos parando la actividad exploratoria. Por eso decía que vamos a invertir prácticamente en pozos exploratorios este año, 15 pozos, en pozos en desarrollo, esto es en los pozos ya cercanos o adscritos a las áreas de exploración y de explotación, sí, 360 pozos, y en los trabajos de mantenimiento para mejorar ese recobro, 250 pozos. No, pero doctor Roa, pues para hablar con absoluta claridad, no hay nuevas licencias, estamos raspando la olla. Ustedes están utilizando las tecnologías de recobro, intentando sacar lo que quede, optimizando lo que hay. Pero seamos claros, Ecopetrol no está en tarea de explorar nuevos yacimientos petroleros. Ricardo, hay un anuncio del gobierno de no asignar más áreas de exploración, pero Ecopetrol
tiene 48 contratos de exploración habilitados en los que hemos venido trabajando y siendo más exitosos en nuestra campaña exploratoria. Producto de ello es los anuncios que hicimos en el año 23 sin que existan nuevos contratos de Glaucus 1, de la perforación del Pozo Orca Norte 1, de la campaña en Uchúa, en Tayrona y el inicio de una perforación en el área Col 1 con un pozo exploratorio. Nosotros mantenemos esa actividad, mantenemos esos recursos y mantenemos esos mayores mantenimientos a efectos de hacer subir el nivel de recobro mejorado que está por debajo del mercado o de las empresas petroleras. Estamos en 19% y hay que subir esto a 23 o 25% y ahí hay recursos importantes que estamos destinando en nuestros pozos existentes a efectos de mejorar la producción. Claro, y todo esto lo que pone de presente es la importancia en reinvertir en la propia compañía y al respecto, por eso le quiero preguntar si no es muy alto esto que se está proponiendo nuevamente de repartir el 60% de la utilidad neta más un dividendo extraordinario, es decir, en total 19 billones de dividendos, lo que representa 11.4 billones para el gobierno nacional. ¿No es eso demasiado en un momento en donde se necesita más plata para que la empresa reinvierta precisamente en todas estas actividades de exploración en los campos que ya hay y dada la caída de las reservas, doctor Roa? Pues Paola, también para esos efectos es importante que la nación cuente con los recursos. Ahorita ha sido muy relevante para Ecopetrol poder contar con esos giros, con esa transferencia que hizo la nación de 26.3 billones de pesos de saldo del TPEC al cierre del 2022 y al cierre de este año vamos a tener un déficit de ese fondo de unos 20.5 billones de pesos con los que la nación en su marco fiscal de mediano plazo requiere toda esta provisión de recursos para poder también honrar esa deuda que tiene con Ecopetrol y en esa medida estamos haciendo el ejercicio. Gracias a eso, el año pasado tuvimos el mayor nivel de efectividad en nuestro plan de inversión, 97%, como ya lo mencioné, y este año estamos pensando y apostándole a un nivel de inversión exactamente igual para mantener las métricas de producción y volumen y refinación. Doctor Roa, ¿cuánto giró Ecopetrol al Estado, a las finanzas del Estado colombiano en 2023? Es la suma más alta de toda la historia, Ricardo, 58.3 billones. Esto pues gracias a los impuestos, gracias a las regalías y gracias a la utilidad neta del ejercicio 2022 que se transfirió en dividendos a la nación por un monto de 21.6 billones. Con eso alcanzó la nación y Ecopetrol el mayor nivel de transferencias histórico de 58.3 billones. 58.3 billones de pesos, una cifra muy alta, muy importante. Doctor Roa, le quiero preguntar por la expectativa que hay frente a la conformación de la nueva junta directiva de Ecopetrol. Hay diferentes voces, hay obviamente mucho ruido y entiendo la prudencia con la que usted maneja el asunto. ¿Podrían venir cambios adicionales de fondo en el manejo de la estatal petrolera, de Ecopetrol, con los cambios que se proponen en varias sillas de la junta directiva? No, digamos, esto es un proceso que se está evaluando, hace trámite en un comité que se llama de gobierno corporativo, la revisión de los requisitos y de la condición de independiente de los nuevos miembros de la junta directiva. Una vez se consolide esa información en asocio con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, se hará la conformación de la plancha final y definitiva con la que se someta a consideración de la Asamblea esa nueva plancha. Lo que estamos observando pues es una nueva junta diversa, incluyente, cumpliendo el requisito de la reforma que se hizo últimamente para que haya al menos 30% de mujeres, una junta directiva en la que haya personas expertas en el tema de la transición energética, en el tema de las energías renovables, en esa nueva hoja de ruta que recibió Ecopetrol de la administración anterior, en la que nos compromete a tener y a destinar recursos importantes para que los proyectos de la transición energética, la transmisión, la generación con energías limpias y renovables, la expectativa de producción de hidrógenos de bajas emisiones sea una realidad y por eso es lo que se está pensando como estructura de la nueva junta directiva. Doctor Roa, ¿estos cambios en la nueva junta directiva implicarían eventualmente cambios en las presidencias de las empresas del grupo de Ecopetrol? No, por ahora eso no tiene nada que ver, digamos, obviamente
las empresas y las compañías son dinámicas. Por ahora pues no estamos, eso no viene atado una nueva junta directiva con unos perfiles o unos cambios. Esto es dinámico y en la medida en que la gente se va pensionando o se va retirando, pues hay que ir supliendo esas vacantes. Hemos tratado de suplirlas en la gran mayoría, en un 90%, respetando la carrera de los trabajadores, lo que ha venido habiendo, sobre todo en los cargos críticos, importantes, técnicos, pues reemplazando con gente que viene de la misma compañía. Lo leo entre líneas y lo entiendo, hablando de esa dinámica normal de los cargos. Doctor Roa, muchas gracias. Última pregunta, muy breve. No puedo dejarlo ir sin hacer la pregunta de rigor. Sé que no es cómoda para usted, pero debo preguntarle por la financiación de la campaña del presidente Petro. Usted fue el gerente de esa campaña. ¿Usted tuvo que ver con la plata de FECODE, con los 500 millones que se giraron por parte de FECODE a la campaña Petro presidente? Ricardo, y breve también, no. La respuesta es no. Yo lo he dicho ya en otros medios y así lo diré cuando me llamen o me convoquen a declararlo ante las instancias correspondientes. Yo sí recibí un par de personas que no recuerdo ni los nombres, que me dijeron tener unos recursos para donarle la campaña. Yo les dije, ustedes tienen una personalidad jurídica, este tipo de empresas o de compañías o de órganos no está, eso no es legal recibir. Y ya, yo nunca volví a saber nada más de qué pasó con estos recursos. Ya, de hecho, en ese momento yo creo que ahí ya tenía ya la mayoría de los recursos para financiar los gastos de la campaña, de modo que por esas dos razones yo no recepcioné ni nunca recibí y por supuesto no involucré en los costos y gastos de la campaña esos recursos. Doctor Roa, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a usted, Ricardo, un feliz día. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Los ojos del Kremlin, los ojos del mundo, atentos a lo que está pasando al final en la muerte del principal opositor del régimen ruso, el hombre que murió en extrañas circunstancias en una cárcel, detenido en Siberia. Este funeral debería estar celebrándose ya porque la hora de comienzo eran las 6 de la mañana hora de Colombia, 2 de la tarde hora de Moscú. Lo que sí hay en el perímetro de la iglesia, en el interior de la iglesia, es una importante cantidad de policías rusos. Hemos visto cómo el ataúd también ha entrado dentro de la iglesia, ya está ahí, es lo que sabemos de lo que está pasando en este momento. La preocupación, como digo, es máxima en el exterior, particularmente por la fuerte presencia policial, pero por la más que anunciada represión que habrá posteriormente a este funeral. Ahora mismo, como digo, son centenares de personas con rosas rojas, claveles rojos, tratando de protegerse de las inclemencias meteorológicas, quienes protagonizan a esta hora una de las imágenes del día, la del funeral de Alexei Navalny, que murió hace justamente 2 semanas en una prisión donde se encontraba en muy extrañas circunstancias. Yo feliz de estar con ustedes a esta hora. A mí me fascina entrar aquí a nuestro canal y descubrirlos. Y yo los veo, doy gracias por ustedes y me alegro de saber que compartimos. A veces no estamos de acuerdo. A veces tú piensas una cosa, yo pienso otra, pero nada, construimos sociedad. Desde el respeto, desde el buen trato. 7:43, Luis Ernesto, hay que saber leer las cifras de Ecopetrol. Paola, Aurelio, amigos, todos los que conocen en detalle y entienden la economía. Los que no entendemos tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo para no quedarnos con titulares con la cifra de las utilidades. Sí, porque si nos quedamos solamente con las utilidades, estaremos pensando pues básicamente que el año va para abajo de Ecopetrol. Fue muy malo para Ecopetrol, y entiendo y veo, Luis Ernesto, pues al menos lo contrario, le fue muy bien al gobierno. Las transferencias fueron históricas. 58 billones transfirió Ecopetrol el año pasado al Estado colombiano. Sí, y aumentó la producción. Es que lo preocupante, Ricardo, hubiera sido que se disminuyera la producción y que por esa vía hubiera sido la caída de la utilidad. Pero aquí nos lo explicó muy bien el presidente de Ecopetrol. ¿Por qué cae la utilidad? Primero, que a pesar de que suba la producción, se produjo y se vendió más petróleo al mundo y se consumió en Colombia, hubo primero una caída del 17% de los precios del crudo. Eso no depende de Colombia ni de Ecopetrol.
Segundo, hubo un aumento en las tasas de interés y los costos de la inflación, que también le pega obviamente, pues porque Ecopetrol tiene muchos créditos internacionales. Y el elemento que quizá, y eso es lo que explica realmente la caída en las utilidades, es que pues hubo una reforma tributaria en la cual no se podían deducir las regalías, pero esa plata al final sale de un bolsillo y entra al otro. Recordemos que Ecopetrol pues hubiera podido darle esa plata al Estado colombiano, esos 58 billones de pesos vía utilidades, pero no se la da vía utilidades a los colombianos, sino se la da vía el pago, digamos, este nuevo impuesto que implica la no deducibilidad de las regalías. Entonces, en realidad las cifras de Ecopetrol no son malas, si se mira desde el punto de vista de producción, pero ¿sabe qué me queda a mí, Ricardo? Una conclusión, y es que los anuncios sobre que conmocionaron tanto el mundo de los hidrocarburos al comienzo del gobierno Petro, los anuncios que se iba a acabar la exploración, que no se iban a hacer nuevos contratos de exploración, etcétera, terminó únicamente siendo un anuncio para la tribuna internacional. Aquí no lo dijo el presidente de Ecopetrol, sigue la exploración y cuando llegue el nuevo gobierno en 2 años no tengamos duda que va a entregar nuevos contratos de exploración. Entonces, todo ese ruido sirvió para una única cosa, y fue para que los inversionistas internacionales se asustaran, por lo que exhibimos, Ricardo, es que hay una baja en la inversión de todas las nuevas exploraciones. Entonces, así como el presidente Gustavo Petro y el presidente de Ecopetrol Roa celebran que Ecopetrol haya tenido una altísima producción, celebran que se haya extraído mucho petróleo del subsuelo y se haya refinado, se haya consumido, se haya vendido, y dicen que son cifras históricas, pues yo no entiendo realmente esa contradicción. Entonces, ¿para qué carajos pero hay un maltratar a los inversionistas y las expectativas? Sí, no, uno no puede pelear con las reservas y con los datos puros y duros. Las reservas de Ecopetrol cayeron, pasaron de 2.011 millones de barriles de petróleo a 1.883 millones, lo que implica una caída en un año de las reservas. Ya no tenemos reservas para 8 años y medio, sino para 7.6 años de producción al ritmo actual. Yo creo que con eso uno no puede pelear, pero estas cifras, ¿sabe qué pasa, Ricardo? Son un poco como las de empleo, que usted puede mirar el vaso medio lleno o mirar el vaso medio vacío. Efectivamente, pues sí, nos dice el doctor Ricardo Roa, tuvieron muy buenos niveles de producción, tuvieron muy buenos niveles de volúmenes de crudo, las refinerías cargaron 420.000 barriles al día, eso estuvo bien. Sin embargo, efectivamente, tampoco se puede negar, hay caída en las reservas, hay caída en los ingresos del 10% y hay caída en las ganancias del 42%. Cierto, también de eso. Hay un efecto importante vía precios del petróleo que pasó de 99 a 82 dólares en promedio de un año para el otro, y también está el efecto de la reforma tributaria que nos decía él que si se limpiaba esa no deducibilidad de las regalías, pues era un efecto de 1.7 billones de pesos, mucha plata. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un hecho real, y es que efectivamente se están disminuyendo las reservas de Ecopetrol. Seguramente van a seguir buscando campos costa afuera, lo seguirán haciendo en el mar, cerca de La Guajira. Pero Paola, pero falta encontrar. Paola, es que donde hay más reservas, no tenemos. Quieren aumentar el número de reservas cambiando la metodología con la que se define qué es una reserva, para disminuir de 12 años a 7 años lo que se necesita para considerar el petróleo como reserva probada. Acabamos. Muy en línea con lo que ha pasado en otras áreas del gobierno, Aurelio. Relajar requisitos, bajar requisitos para que todo case y concuerde, Aurelio. 7:48 minutos. Acabamos de escuchar un desmantelamiento de Ecopetrol de manera camuflada, un paulatino desmantelamiento de Ecopetrol que se trata de maquillar. Y voy a explicar por qué. Ricardo, ¿cómo me explica usted que los ingresos hayan disminuido 16 billones de pesos entre el 2022 y el 2023, pero las transferencias al gobierno nacional hayan aumentado 16 billones? O sea, que los ingresos le bajaron 10, pero el gobierno se hizo a 16 billones más por la vía de impuestos, dividendos y regalías, pero especialmente impuestos, porque los impuestos en Ecopetrol pasaron de pagar 16 billones a 26 billones. Entonces, mientras Ecopetrol como tal, como grupo, empieza a mostrar descensos, lo que el gobierno le empieza a sacar a Ecopetrol sigue y sigue subiendo. Y algunos dirán, como escuché anoche, pero qué bueno, porque entonces para la inversión social, eso es vender la nevera para comprar el mercado. Eso es sacarle a la principal fuente de recursos fiscales para anunciar
que se le va a dar un subsidio a X o a Y población, que no lo discuto, pero esa no debe ser la fuente. Pero asimismo quiero señalarle, claro, la preocupación de las reservas, que es muy grave, pero también la disminución en las inversiones. Usted oyó aquí al presidente del abuso, César Loza, hace algunos meses diciendo que se estaba disminuyendo el nivel de inversión. Pues bien, le voy a dar el siguiente dato. En el año 2022, las inversiones para producción y exploración de crudo, porque ellos dan un grueso de inversión total, pero usted tiene que discriminar cuáles fueron para crudo. En el año 2022, las inversiones para exploración y producción de gas de Ecopetrol fueron de 3.577 millones. En el año 2023 fueron de 3.484 billones, 100 billones de dólares menos. Pero ojo con lo que le voy a decir. El éxito de que aumentamos la producción, pero disminuimos las reservas, esa sí es la peor confesión. Estamos sacando más petróleo del que reponemos y las reservas solamente se reponen mientras aumenta la producción diaria, como lo señaló Luis Ernesto. La reposición de reservas apenas aumenta 48%. O sea, disminuye el ritmo de reposición de reservas, pero aumenta el número de producción y de extracción diaria, y disminuye la inversión para hacer sostenible esa explotación. Luego aquí se va en una operación en la que Ecopetrol pierde, pero el gran ganador es el gobierno, poco a poco desmantelando a Ecopetrol, extrayéndole más de lo que le puede entregar. Y en ese sentido, marchitando la mejor empresa de este país. 751, Héctor. Yo creo que nos va a tocar repetir el comentario que hizo el padre Linero esta mañana temprano. Que es el optimismo, y además pues pedirle a las personas que son pesimistas que no nos llenen de energía negativa, porque pues realmente claro que los resultados financieros de Ecopetrol uno los puede ver o positiva o negativamente hilando delgadito, como están haciendo mis compañeros, tratando de encontrar por allá alguna cosa para poder decir que estamos peor que antes, a pesar de que los resultados muestran lo contrario. Entonces, pues bueno, sí, a pesar de que el doctor Roa ha dicho, por ejemplo, esta vez se produjo más petróleo que antes en toda la historia, se produjo el mayor número de transferencias al Estado colombiano para financiar las obras de infraestructura o pues los gastos que el Estado determine a través del proceso presupuestario. A pesar de todo eso, decimos que no, que esto no está bien, sino que es un desastre. Y que es un desastre, por ejemplo, porque las reservas probadas de Ecopetrol disminuyeron el 6%, cosa que es usual en estas empresas. Las reservas en Ecopetrol suben y bajan de un año a otro, no suben permanentemente, suben y bajan de un año a otro, y además el doctor Roa explicó pacientemente que efectivamente Ecopetrol sí está haciendo exploración, a pesar de que llevamos año y medio tratando de convencer a la gente de que Ecopetrol no está explorando petróleo. Ecopetrol tiene 48 contratos vigentes, dijo el doctor Roa, y entonces pues se está llevando, digamos, la misma dinámica que esa empresa ha venido teniendo en las últimas, qué sé yo, décadas. Entonces no, yo sí prefiero pero no hay nuevas licencias, Héctor. No hay nuevas licencias, no hay nuevas licencias, pero estamos trabajando sobre los mismos. La diferencia con los otros gobiernos es que los otros gobiernos entregaban licencias para buscar, para explorar nuevos hallazgos petroleros. Hay 48 contratos. Claro, hay 48 contratos que están buscando petróleo, y hay la idea, que es el punto, de que dentro de algunas décadas, no sé cuánto tiempo, pero no mucho, el mundo debería consumir mucho menos petróleo del que está consumiendo. Entonces, pues tampoco es muy razonable andar buscando una cosa que el mundo está tratando de no consumir. Claro, algunos dirán, es que la transición va a ser más larga, es que no es cierto que tal cosa. No, el mundo efectivamente, los países desarrollados, los países de Europa han tomado medidas para no usar combustibles fósiles dentro de 10 años o un poquito más.
Entonces el tema de seguir buscando petróleo cuando evidentemente ese es un proceso muy largo. Si yo arranco a buscar petróleo hoy en un pozo nuevo, voy a encontrarlo y poderlo producir dentro de 15 o 20 años, es decir, cuando probablemente, si todo sigue como va, el mundo ya no esté demandando tanto petróleo como demanda hoy. Entonces, pues sí, yo sí me quedo con el consejo del padre Linero, que es que hay que ser optimistas y sobre todo que hay que tratar de alejar las energías negativas. Sí, lo que pasa, Héctor, María Consuelo, es que estamos ante una realidad clara. Claro. Tenemos reservas de petróleo para 7 años. Claro. Y yo creo que ahí hay una contradicción grande, porque por un lado el presidente ayer nos anuncia, y yo celebro ese anuncio, que los mayores de 80 años empezarán a recibir un subsidio. Lo habíamos dicho acá, no se necesitaba reforma pensional para que ese subsidio tuviera más cobertura y tuviera unos destinatarios que sin duda lo necesitan y lo merecen, que son los mayores de 80 años. Entonces, va a haber más gasto público enfocado a esas personas. Y por otro lado, nos dice de dónde sale esa plata, que es de Ecopetrol, por ejemplo, que aumentó sus transferencias a 58.3 billones, no es sostenible porque no se hacen nuevos contratos de exploración y por ende bajan las reservas. Entonces yo sí creo que la contradicción, más allá de optimistas o pesimistas que hayamos amanecido hoy, es evidente. O sea, se necesitan más recursos y la vaca lechera por excelencia del gobierno es Ecopetrol, que es la empresa más importante del país. Esa empresa, Ricardo, así como lo está haciendo en este momento y como lo hizo en el 2023, necesita generar recursos, y para generar recursos necesitamos los nuevos contratos de exploración. Ahí es donde veo yo la contradicción. Ahí está el punto. En segundo les cuento novedades, hablando de activismo en el gobierno, nombramiento que estaba muy cantado en el Departamento de Prosperidad Social. En segundos hablamos con el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. En segundos actualizamos sobre el funeral de Alexei Navalny en Moscú. Álvaro, para finalizar. Sí, que 7 años de reservas tenemos hace muchos años. Eso no es nuevo. Hace años estamos en esa cifra, sube un poco, baja un poco. 1. Y 2, lo que oye uno en esta entrevista es algo evidente. Ecopetrol produce tanto dinero para el Estado, es tan importante Álvaro, para el Estado. Solo un dato, bajaron las reservas de 2022 de 8,4 años a 2023 a 7,6 años. Claro que no se han mantenido si estables. Si usted aumenta la producción para producir más plata, bajan las reservas. Claro, pero y por eso obviamente tiene no que hay una buscar más coordinación tiene que buscar más para poder mantener eso. No hay coordinación exacta entre nuevas reservas y mayor producción. Por eso le contestó el presidente de Ecopetrol que están buscando reservas. Habló de están bajando los requisitos para considerar reservas probadas, para poder compensar el hueco que tienen. Pero lo que quiero plantear es evidente que la importancia económica de Ecopetrol para el Estado es tan grande que ningún gobierno, ni que no es tan amigo del petróleo, va a dejar de producir petróleo porque es absolutamente necesario. Si esas reservas llegaran a bajar, ¿qué va a pasar? Pues lo obvio, cualquier gobierno de derecha, de izquierda, va a empezar a hacer nuevas exploraciones, porque en el corto plazo, mediano plazo, llamémosle 10 años, ese petróleo es absolutamente necesario para las finanzas públicas. Y este gobierno está usando esos recursos y cualquier otro gobierno va a usar esos recursos. Y si la moratoria implica una rebaja sustancial de reservas, se va a levantar porque todo gobierno va a buscar los recursos del petróleo. 7:58 minutos. En segundos, nombramientos en el gobierno del presidente Petro. En segundos, lo que está ocurriendo con el anuncio del presidente de la República sobre la entrega de subsidios a partir de ahora a los mayores de 80 años que no cumplan con los requisitos de pensión. Estás escuchando Blue Radio.
Radio al aire. La radio ya no es como antes, ya no tenemos ese formato convencional, sino que vamos evolucionando y acá en Blue Radio, pues con el aspecto visual, nos hemos tenido que preocupar por otros detalles para ilustrar también a todos aquellos que se conectan, que ven a través de nuestras diferentes plataformas el momento en el que hacemos radio, en el momento en el que nos decidimos a transmitir, a comunicar lo que va ocurriendo durante la jornada. Es un reto que lo hemos asumido y que gracias a Dios ha prosperado y esperemos que podamos estar continuando con todo este tipo de nuevas alternativas para ofrecerle a todos ustedes. Estar a la vanguardia como siempre en Blue Radio, porque en Blue Radio le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se incautaron más de 4 toneladas de marihuana. Este golpe a las finanzas de grupos criminales se dio en medio de labores de control por parte de la Policía de Carreteras en el sector Alto de Ventana, jurisdicción del municipio de Yarumal. Un camión que transportaba 4.300 kilos de marihuana prensada ocultos en cajas de gaseosa. Así lo confirmó a Blue Radio el general Carlos Martínez, quien es el comandante de la policía en Antioquia, quien detalló la novedad que están utilizando los delincuentes y que en el lugar fueron capturadas 2 personas. Es un tema bien particular. Hay 20 kilos que traen una connotación, una variedad diferente de marihuana, venían con sabores, colores y olores. Y bueno, toda esta estupefaciente, esta marihuana incautada, pues es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La mercancía incautada también quedó en poder de las autoridades y tendría en el mercado un valor cercano a los